Daniel Muñoz es devoto de la fiesta, como yo. Todavía estamos batiendo palmas con las orejas después de la gloria de Morante ayer. Que lo llevaron en hombros al Wellington, que son 4 kilómetros cuesta arriba y cuesta abajo, para verse... Bueno, es igual. ¿Cómo lloraba Morante cuando le dan la... ¿Cómo se derrumbó? Es que son muchos años. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues prepararnos, porque hoy ya empieza la calor. Hay 8 comunidades autónomas en alerta por tormentas, las clásicas tormentas de granizo, que te pillan con el calor. Pues por mi pueblo, que hoy además es una de las zonas que está en alerta, cuando dice el sur de Aragón, pues es que es Teruel. Y está también Castilla la Vieja, y León, y Castilla-La Mancha, sobre todo la zona de Toledo y las tierras altas de Albacete, que lo mismo te tiene un calor tremendo que te mete una granizada que te mata a las ovejas. Es que a las ovejas las mata. Y a los pastores también, si no andan con cuidado. O sea que muchísima precaución. En Madrid nos vamos a 37 grados ya hoy de máxima, la máxima nacional, poco más, hay 38 en Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén y Toledo. Ya verán cómo mañana pasamos los 40. Y la mínima, por decir algo, Burgos y Pamplona, 10 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables. Bueno, vamos a ver. Ayer tuvo lugar una gran manifestación, extraordinaria manifestación. Estamos ya en pleno calor, la calorina, etcétera. Y hubo 100.000 personas, seguro, o más, o alguna menos, es lo mismo, que estaban debajo del árbol y cuando iba a hablar uno, entonces salían de la sombra. Pero claro, en la Plaza de España ahí, bueno, es verdad que hay más árboles que antes y por lo tanto se puede guarecer uno, pero aquello es gigantesco, aquello es enorme. Y en ese sentido, como capacidad de movilización, bueno, verdadero éxito. Ayer se reía, ahora veremos a Óscar López, que el Insufi, este pobre diablo al que ya han mandado a morir a Madrid diciendo gansadas. Y además, la demás patulea dice, uy, un fracaso. Venga, ánimo, monclovitas. Convocado una manifestación de apoyo a Sánchez. Venga, a ver cuántos millones reunís. Como no sean millones de euros en Barcelona, no reunís ni a Begoña. Pero ¿qué pasó? Que es que además había discursos, porque en menos de un mes hay un congreso del PP y por lo tanto hay que hablar de política, no solamente del suceso. ¿Y qué apareció? Pues, por desgracia, apareció lo de siempre. En unos discursos sí y en otros no. Flojos los discursos en general. Si serían flojos, que el mejor fue el del alcalde, porque Anfitrión le faltó decir y los tíos más valientes y las tías más buenas. O sea, pero bueno, como era el Anfitrión, pues tampoco pasa nada. Y además va a ser papá y se porta muy bien y está muy bien y estupendo. Y les deseamos lo mejor. Pero el discurso de Ayuso fue por un lado y el de Feijóo iba a decir por otro, no, por el de siempre. Es inevitable recordar a Alfonso Guerra, que era un mal bicho, muy malo. Pero la verdad es que tiene un sentido del humor cáustico que uno echa en falta a veces, por ejemplo en el PP. En el PSOE es que como ya no hay talento, no hay más que coces, pues claro. Pero un día, hablando del viaje al centro, no sé quién viajaba al centro en esa temporada, dice Alfonso Guerra, ¿pero dónde viene esta gente que lleva viajando al centro y viajando al centro y no llega nunca al centro? ¿Pero dónde viene esta gente? Digo lo mismo, ¿de dónde viene? El centro y la centralidad. ¿Y qué es eso de la centralidad? Pues ya se lo digo yo, la cobardía patológica de la derecha complejada. La centralidad es el carnet de identidad de maricomplejines, que es el carnet de baile que siempre tiene vacío. Los complejos, desde UCD, hombre, pero en UCD se entiende. El candidato a la presidencia era el que era secretario general del movimiento. Era un poco difícil negar la relación con el franquismo. Bueno, somos de centro,
Fraga, que era mucho más reformista que Suárez, en cambio se quedó en AP, como no entiende la comunicación política, no entendía al pobre, bueno, pues salió lo que salió. Es igual, eran lo mismo. El votante de AP era el que votó a UCD y luego volvió a AP, cuando Suárez traicionó a sus votantes. Y fundó el CDS, es verdad que a Suárez le habían traicionado sus ministros, en fin, historias típicas de la política. La transición salió bien y en la derecha los complejos se han quedado. ¿Por qué? Pues porque pagaban a un señor llamado Pedro Arriola, que venía del Partido Comunista, para que cultivase los complejos de la derecha. Y un tío que había estado cobrando el sindicato vertical y también, pero que él era más de comisiones obreras, pues claro, ese es el que ha creado esa cosa de que aquí la derecha solo puede ganar si la izquierda se queda en casa. Es decir, si la derecha no tiene perfil propio, no tiene ideas propias, no tiene un programa, porque hay que apostar, no se vota por, sino que se deja de ir a votar. Porque España es de izquierdas, eso es mentira. Pero mentira total, España es de izquierdas o de derechas según. La prueba es que ha estado más años gobernada por la izquierda, pero no muchos más. ¿Por qué? Porque de vez en cuando pues la derecha ha ganado y con mayoría absoluta. Y entonces, bueno, es que es todo mentira. Son todos los complejos internos de la derecha y luego una casta política que yo ya no sé cómo calificarla. Pero, de verdad, en francés queda mejor es dégoûtant. O sea, que asquea un poco, da un poco de náuseas. Dice, bueno, pero ayer fue un gran día. Sí, fue un gran día por la movilización que hay en la base social de la derecha. Pero los discursos de ayer, cuanto más los veo, no digamos si los oigo, pues peor me resultan. Luego, claro, llega el gobierno, ataca al PP y tienes que defender al PP, aunque solo sea porque hay que defender la ortografía y ducharse todos los días, y con los calores a veces 2 veces. Pero hombre, así no, creo yo, así no. Estamos a 3 semanas, poco más, del Congreso del Partido Popular, y se ve venir otro Congreso de Bulgaria Capital Valencia, con los compromisarios del joven Arenas controlando que nadie pueda perturbar la siesta de los colocados. Me temo. Alberto Núñez Feijóo reúne a la dirección del Partido Popular horas después de la concentración en Madrid que ha congregado a 100.000 personas, una cifra que rebaja a la mitad la delegación del gobierno. Bajo el lema Mafia o Democracia y arropado por la plana mayor del partido y la mayoría de los varones, el líder de la oposición ha exigido la convocatoria anticipada de elecciones y ha reivindicado la centralidad y la concordia como las vías para llegar a Moncloa. El gobierno tilda de fracaso la manifestación y desde Vox, Santiago Abascal la reduce a un acto de partido con poco seguimiento. Escuchamos a Feijóo, a Díaz Ayuso, al ministro Óscar López y a Abascal. España necesita una revolución, la revolución de la decencia y de la libertad. Y la vamos a liderar desde las calles y hasta las urnas, pasando por las instituciones. Y para esa revolución que comienza hoy, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país. España no es plurinacional. No somos extranjeros en nuestra casa. Y los que han expulsado todo lo español, viviendo de lo español para fabricar nuevas identidades, son los que sobran. Hoy la derecha ha llenado la Plaza de España de insultos, ha llenado la Plaza de España de odio, no la ha llenado de gente, pero la ha llenado de insultos y de odio. Ha sido un acto de partido. Ha habido en España manifestaciones mucho más importantes contra el gobierno en momentos en los que el gobierno aún no había hecho cosas tan graves, en momentos en los que aún no se había destapado los grandes problemas de corrupción que rodean a este gobierno. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque hay muchos españoles que perciben la estafa del Partido Popular. Pues en cambio el acierto de Vox se percibió hace 2 semanas que la revuelta, que son las juventudes de Vox, con Abascal al frente y Pepita Millán, congregaron una gigantesca muchedumbre de cerca de 500 personas en la Moncloa. Y en su día dijimos, me parece muy bien, van 500 como se van 50, todo está bien. Pero ahí se ve que el problema de Vox, mejor dicho, el problema de España con Vox, es que para Vox lo único importante es acabar con el PP, que no va a acabar, porque este PP, tanto si ganan los liberales como si pierden, que es la costumbre, al final flota. ¿Por qué? Pues porque la gente de la derecha va a seguir votando a la derecha, no porque algunos merezcan que los voten, sino porque la izquierda es peor. No ha cambiado el voto de derechas desde el 77.
Han cambiado los políticos y los partidos de la derecha. 7 veces ha cambiado la derecha del partido hegemónico. 7. Que se dice pronto. Y sin embargo, ahí están. Hay gente que se mantiene fiel a los principios de movilización contra la izquierda siempre, y otros que no, que la izquierda nos perdone la vida. Vamos, nosotros somos de centro, no somos de derechas. Y entonces, si no es de derechas el PP, que es de centro, ¿quién es de derechas? Porque Vox también es del socialismo nacional. Dice su sindicato que las empresas pertenecen a los trabajadores. Él hace mimos, morisquetas y besitos con Orbán, que es Putin. Entonces, ¿queda alguien en la derecha? Ayuso, ¿no? Entonces Ayuso es la mala. ¿Por qué? Hombre, porque nos insultan a todos los españoles y ella se levanta y se va. Que se meta el pinganillo donde le quepa el siniestro sujeto ese. Y luego ella predica, se ríe de nosotros, de todos los españoles, de que nos vendrá muy bien catalán cuando él persigue y multa hasta a los niños por hablar español en el patio del colegio. Y hay una colección de... Bueno, iba Juanma Moreno, que nació en Barcelona por accidente, y cómo se reía con ella. ¿Dónde está la gracia de ella? Que yo no lo entiendo. Es que no le veo ninguna gracia. Ni a ella, ni a Pradales, ni al siniestro sujeto despreciable que tenemos en la Moncloa. Pero vamos a ver, ¿cómo que mafia o democracia y luego somos la centralidad? Queremos el diálogo con la mafia. Pero es que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Vamos, se puede, pero que el resultado, cualquiera que lo haga con una Coca-Cola, pues se te sube enseguida, te mete por las narices el líquido elemento y burbujeas como si fuera moquito. O sea, pan como unas tortas. Pero aquí la gran cuestión es que lo que aparece ayer son dos discursos antagónicos, un discurso antisocialista y antinacionalista, y otros que se ve que todavía sueñan, en el fondo esa es la cuestión, con que el PNV y el Pujol les hagan presidentes, aunque sea por lástima y una temporada. En el fondo esa es la cuestión. La derecha que se avergüenza y la derecha que no se avergüenza y que quiere ganar y además atropellar a los malos. No son una mafia, pues a la mafia se les mete en la cárcel, no en el diálogo. ¿O queremos dialogar con la mafia? Cuanto más vueltas le doy a los discursos, más peor me parece que pinta, para algunos mejor quizás, el próximo congreso del Partido Popular. Vamos a ver qué es por dónde apunta hoy la cosa. Maite Loreiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, hoy está reunido el Partido Popular, o se va a reunir para hacer supongo que el escandallo, digamos, las cuentas de la manifestación de ayer, imagino que ya para preparar el Congreso del Partido en menos de un mes. Eso es, sí, están muy satisfechos con esa movilización, dicen que ha sido de las manifestaciones más multitudinarias, teniendo en cuenta sobre todo las altas temperaturas que hacían ayer en Madrid y, bueno, también el hecho de que ninguna otra formación había apoyado la marcha, en concreto Vox. De hecho, señalan que incluso han intentado boicotearla, porque muchos cargos a través de las redes sociales pues llamaban casi a no acudir a esa manifestación y se han sumado también a esa aparente satisfacción por parte de la izquierda de que había poca gente, decían, congregada allí en la Plaza de España, algo que hemos visto también que afirmaba la formación de Santiago Abascal. Como digo, mucha satisfacción en el Partido Popular y ya con la vista puesta, evidentemente, en ese congreso que se va a celebrar el 4, 5 y 6 de julio, una cita clave donde nos dicen la intención es generar esa ilusión, ¿no?, en la derecha, no solamente pues que ganar al contrario, digamos, por incomparecencia, sino también dar esa batalla, ha dicho Feijóo en varias ocasiones, todas las batallas, también la cultural. Veremos si se plasma en los documentos, ¿no?, que finalmente presenten. ¿Cómo entiendes qué batalla vas a dar desde la centralidad? Pero ¿cómo se puede ser centralidista con la mafia? Yo es que no acabo de entender. Ese discurso ya es el discurso de los compromisarios, el que prepara una sucesión ordenada en favor de la parte más sorayista o menos liberal del Partido Popular. Digo porque es lo que pareció ayer en los discursos, tanto en el de Ayuso como en el de Feijóo.
Sí, es que además contrasta muchísimo, como decías tú, con todo lo que habían estado calentando la manifestación, con ese discurso, con ese lema de mafia o democracia tan provocativo, que además provocó muchas críticas en el lado de la izquierda, lo cual es buen síntoma, podríamos decir, que irritó muchísimo, también con el hecho de que se convocara en la Plaza de España justo al lado de la sede del Partido Socialista, por todo el asunto de las cloacas, también enfrente del piso de Jessica, es decir, una escenografía pues muy potente, ¿no? Muy crítica y muy dura, que, como digo, a la izquierda la soliviantó, ¿no? con todo lo que presentaban, y luego ese discurso de apelación a la centralidad por parte de Alberto Núñez Feijóo. En un juego de equilibrios, podríamos decir, que siempre aspira en el Partido Popular a realizar, de alguna manera, para atraer a la de la derecha, para atraer al centro y demás, para los votantes supuestamente descontentos con el Partido Socialista, pero sin dejar de mirar a su flanco derecho, en un discurso también, por cierto, que contrasta el hecho de que justo la semana que se aprueban los presupuestos autonómicos del Partido Popular, la tercera de las comunidades en Murcia, pues se genera esa crítica tan dura y esa inquina hacia el Partido Popular por parte de la formación de Santiago Abascal. Bueno, pues las contradicciones, ¿no?, dentro de los dos partidos de la derecha. Pues que está a la derecha, pero para darle de bofetadas hasta que se te hinche la mano, ¿eh? O sea, yo ya no sé. Pero me sorprende que después de lo de ayer, después de la mafia, siga diciendo no me voy a mover de donde he estado siempre. Y además que en un momento del discurso, ayer es que cuanto más lo pienso, más atónito me quedo. Dijo que él había aprendido a cumplir la palabra dada a los electores, a los ciudadanos, con Fraga, con Aznar y con Rajoy. Rajoy, que incumplió todas sus promesas electorales sin faltar una, y que acabó yéndose en la moción de censura y dejando el bolso de Soraya, y lo paseaba ayer como si fuera algo digno de exhibir. Sí, es un poco chocante porque es verdad que es un intento, ¿no?, por revitalizar esa figura de Mariano Rajoy frente a lo que estamos viendo ahora, frente a Pedro Sánchez, pero es verdad que lleva mucho tiempo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haciendo discursos que casi vienen a enmendar, ¿no?, toda la etapa de Mariano Rajoy, diciendo yo sí voy a cumplir la palabra, yo sí voy a cumplir mis promesas, etcétera, etcétera, con lo cual, pues sí es verdad que evidentemente en un discurso público no nombrar a uno de los presidentes que ha tenido el Partido Popular habría sido sin duda noticia y chocante, pero claro, todo lo que ha estado diciendo enmienda en parte esa etapa de Mariano Rajoy y después intentan de alguna manera públicamente revitalizar su figura. Bueno, pues otra contradicción más, ¿no?, que podemos añadir. No, ayer fue un día, en fin, por cierto, está vivo Hernández Mancha, que fue también presidente del partido. Conviene recordarlo, y ha publicado un libro, además, un libro en el que presumen de haberse ido al centro, de haberse ido al Partido Popular Europeo, que es de lo que no debería presumir. Pero bueno, en fin, pues nada, ya nos contarás a ver por dónde amanece. La única cuestión es la de los compromisarios, porque ayer me pareció que había un alineamiento claro con Juanma Moreno, que sonreía a ella en la conferencia de presidentes. Vamos, pero sonreía con amor. Y lo que pidió Ayuso en una entrevista en ABC el viernes sábado, diciendo que ella siempre va a defender un militante y un voto. Esta es una vieja cuestión del PP. Sí, siempre ha estado ahí en ese debate, es la línea que marcó en su momento también el PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ¿no? Y ese enfrentamiento, volvemos otra vez a la etapa de Mariano Rajoy que tuvo lugar en ese congreso tan discutido, ¿no?, de Valencia, que se celebró en el Partido Popular, y era efectivamente en los escollos, digamos, dentro de que se presentan en ese congreso del Partido Popular, pues cerrando filas, unidos, en la dirección, presumen de que es la primera vez que acuden sin que haya ningún tipo de conflicto en los territorios a nivel provincial y demás, y que están muy activos, pero si presentan esa reforma por la vía finalmente de eliminar las primarias, el voto de los militantes, pues ya ha advertido el Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esa batalla la va a dar. Es decir, que bueno, quizá en el trámite de enmiendas puedan presentar alguna, y ahí está por lo menos uno de los debates que se va a propiciar y que supuestamente Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que se va a llevar a cabo.
Con lo cual veremos también, porque es verdad que se presentan unos textos iniciales y luego por la vía de las enmiendas se pueden modificar. La duda es también en el caso de que efectivamente se lleve a cabo la propuesta que siempre ha defendido Alberto Núñez Feijóo, si los militantes podrían elegir unos compromisarios ya con voto asignado, es decir, que supieran ya de antemano a los compromisarios a quienes van a votar, o si se regresa al sistema habitual del Partido Popular, que al final entregaba el poder al aparato completamente porque los militantes elegían a los compromisarios sin conocer el voto y al final los compromisarios pues decidían lo que querían, ¿no? Prácticamente, que era al final pues el poder en manos del aparato y no como la reforma anterior de los estatutos que la entregaba a la militancia. Bueno, el joven Arenas, en una de esas hazañas juveniles, ya abuelo, va para bisabuelo, pero ahí sigue pastoreando los votos. Es que la gente no sabe lo que quiere. Pero lo que sí saben es que la organización más poderosa del PP es la de Madrid. De manera que la organización más poderosa y que mejor funciona es a la que no le van a dejar votar. Esa es la realidad. Lo que se perfila en el horizonte es eso. Con lo cual, si de ahí no sale un partido, pues no sé qué va a salir. En fin, lo veremos muy pronto. Gracias, Maite. Un abrazo, Federico. Bueno, pues nada, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, la conferencia de presidentes que se celebró el viernes pasado en Barcelona fue una noticia inane. No hubo ningún acuerdo y los titulares salieron de las anécdotas. El encontronazo de Mónica García con Isabel García Ayuso y los plantes de la presidenta madrileña a Illa y a Pradales cuando hablaron en catalán y en euskera. Vayamos por partes. Ayuso no negó el saludo a ninguno de los participantes. A todos y cada uno, empezando por Sánchez, les ofreció un apretón de manos, que es el saludo protocolario correcto. ¿A qué viene el besuqueo que iban repartiendo las ministras socialistas, empezando por Mema y siguiendo por el Masaiz? Hace ya bastantes años recuerdo haber pedido un poco más de contención cuando el recién investido presidente Aznar saludó con besuqueos a la presidenta de Radio Televisión Española, Mónica Ridruejo. Que por cierto no hizo nada para variar. Nada, absolutamente. Luego llegó Pío Cabanillas hijo, que hizo menos si cabe. Es un momento que ya que nos provoca Feijóo de acordarnos de todos los incumplimientos de promesas de Aznar, ya no digamos de Rajoy, que sencillamente lo incumplió todo. Ayuso rehuyó el sábado los besos de Mema. En eso le alabo el gusto. Yo también lo habría hecho. Al tiempo que decía a la ministra de Sanidad, ¿quieres dar un beso a una asesina? Yo no he sido, dijo la rechazada levantando las manos como los futbolistas después de darle un plantillazo a un adversario. Sí, señor. Cuando está el otro rodando, gritando y agarrándose el tobillo. Sí. Bueno, no hay que tenérselo en cuenta. Esta pobre discapacitada no sabe lo que es una perífrasis y por ende no tiene memoria de la acusación de su diputada Diana Carol Paredes, que acusó al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de haber orquestado un plan macabro que condenó a morir a 7.291 personas mayores en las residencias durante la pandemia. El gobierno regional firmó sentencias de muerte, insistió, que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias. Bueno, qué menos. Yo es que ni la mano le doy a esta tía. Claro. Cuando te laves la sangre de las manos. Es que además esta tía pendeja, dirían en México, pues qué pendeja, que no fue ni a ver el Zendal, que patrocinaba el boicot en los quirófanos al Zendal, que no fue ni al hospital de IFEMA. Esta tía. Sí, señor. Y encima, yo no he sido, decía, más falsa que Judas. Sí. El Lehendakari Manuel Pradales le decía a Ayuso, me hace gracia que en un país donde se toman cañas en libertad no se pueda hablar euskera en libertad. Es una intolerable falta de respeto de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El sábado hablaba yo en mi columna de aquel gran socialista y gran persona que fue Manuel Marín. Que el cargo que él honró de presidente del Congreso haya sido ocupado después por sujetos como Pachi López y Francina Armengol es un dato del estado de la cuestión. Pues bien,
Marín impidió que 4 diputados de Esquerra Republicana hablaran en catalán, al último de los cuales le retiró la palabra por insistir. Durante una breve ausencia de Marín ocupó la presidencia el convergente Jordi Vilaplana, que cortó a Josep Andreu, de Esquerra, por intentar su intervención en catalán. Jordi Vilaplana, de Convergencia y Unió. Pero estaban en las Cortes de España, en las Cortes de las dos cámaras, además, pero estaban en el Congreso de los Diputados de España. Pues no, señor. Sí, señor. La ausencia de Ayuso fue ejemplar a mi modo de ver. ¿Derecho a hablar en catalán y en euskera? Por supuesto, siempre que el hablante esté con otros catalanoparlantes y vascoparlantes, pero no tiene ningún sentido en un foro como el Congreso, donde el 100% de los catalanes y el 100% de los vascos hablan español. Ahí cometió un error Ayuso al decir el catalán la lengua de los catalanes. No de todos, doña Isabel, no de todos. El Capitán, un clásico de mi blog, la respondía en X. Intolerable falta de respeto es ausentarse el Día de la Hispanidad o en la fiesta de la Constitución. Ana Losada, le llama ofendidito y recuerda que el 90% de los alumnos vascos de la escuela pública solo puede estudiar en euskera aunque su lengua materna sea el español. Que se quite el nombre de la Universidad Vasca en castellano para dejar solo el nombre del euskera, recordó ayer Ayuso. Pero él nos da lecciones de respeto desde el supremacismo lingüístico. Bueno, hay que decir que además Ayuso había dicho que me vienen a hablar luego en español en el pasillo y quieren que me ponga el pinganillo. Yo creo que el pinganillo es el burka que le imponen a la derecha de los acomplejados, a la derecha que va siempre camino del centro, como Jesús camino de Belén, cuando estaba por nacer. O sea, que como dijo Alfonso Guerra, ¿pero dónde viene esta gente tan lejos, que no llega nunca al centro, que nunca acaba de llegar, se pasa el día viajando? Pero ¿cuánto viaja? ¿De dónde viene esta gente? Pues estuvo perfecto, claro. Claro, pero es que es una cosa bastante tremenda, que cuando se dice, incluso desde los nuestros, dicen que es una falta de respeto a los españoles. No, es una falta de respeto a los catalanes y a los vascos, porque todos ellos solo hablan un idioma. Pero claro, el castellano. Pero lo hablan además desde la Edad Media. El castellano fue cuando era castellano, no el español que es ahora, que es ya desde hace siglos. No, es que era la lengua franca entre la gente que hablaba un latín de mediado que desembocó en catalán, otros esa lengua, no sé si caucásica o berebere, que es el vasco, bueno, las hablas vascos, los bables, que luego han fundido en un idioma artificial, el euskera batúa, y el gallego por otro lado. Y se entendían en castellano porque es la que está en medio y es la más fácil para todas las variantes latinas que había en España de romance. Si está en la historia de la pesa, historia de la lengua española, tú ves el mapa, es evidente. Bueno, pues nada, haciendo como que, claro que ponerle el pinganillo es ponerle el burka a los representantes de España. Naturalmente que sí. Es lo de Chávez y Montilla, dos andaluces hablándose con pinganillo, porque el uno se empeña en hablar en la lengua que peor conoce. Sí. Bueno, Montilla, y hay que decir que, y tragando, tragando igual que la que es secuestrada por Estado Islámico. O sea, esto es el secuestro que hacen de la ciudadanía española los que supuestamente la representan. Sí. Bueno, y José Valdés escribía, es muy cachondo que a Ayuso se le llame enferma, loca, ida, asesina, ultra, nazi, mongola o sinvergüenza, pero a la que acusan de crispar por negarse a dar 2 besos a quien se lo llama. Efectivamente. Sí. Y Manolo García Trevijano escribía en X, tengo una duda por si alguien lo sabe. Cuando, por ejemplo, habla uno en euskera, por el pinganillo se traduce al gallego para el gallego parlante, al catalán para el catalano parlante, al castellano para el castellano parlante, etcétera,
o lo que se traduce es para todos al castellano. Porque entonces ellos evidentemente están trampeando con su propia... Por supuesto que sí, como hacen todos, ofenden al español y a los españoles, pero luego para enterarse de algo, entonces todos se dedican al español. Recurren a la lengua común. Sí. Ángel Víctor Torres calificó de imperdonable y una falta de respeto el boicot de Ayuso a las lenguas oficiales. Pedro Corral no entendía la cuestión, pero si el boicot fue el vuestro a la lengua común. Rubén Mújica abundaba. A los que defienden el derecho a hablar en euskera nunca se les oyó hablar del derecho a hablar en español en Euskadi. Y finalmente, teníamos ya algún tiempo que no nos salía la catedrática en la República de los Tontos. Pues bien, la catedrática Begoña Gómez, o por decirlo de otra manera, la plurinvestigada del doctor Sánchez, se muestra incansable y ha inflado su currículum con un cursillo internacional de 2 horas pomposamente titulado. O sea, 2 horas duraba el cursillo total a través de internet. O sea que ni siquiera tienes que estar mirando siempre. No, tampoco. O sea, tú te vas al baño, luego, no sé, tomas algo, luego ves algo en YouTube y esas cosas, y luego ya vas, ya solo faltan 10 minutos y a ver cómo acaba, ¿no? Sí, pues fíjate cómo se titulaba el cursillo. Global Reporting Initiative Introduction to the Corporate Sustainability Reporting Directive and Reporting with the European Sustainability Reporting Standards. Anda, cógeme esa mosca por el rabo. La gallina. Eso es. En fin, pues nada, lo llevaremos con paciencia y la mayor dignidad posible. Muchas gracias, Santi. No queda más remedio y está en nuestra naturaleza. Eso es. Hasta mañana. Hasta mañana. Si les duele algo, por ejemplo, el burka del pinganillo, me gusta eso de que el pinganillo es el burka de la democracia española. Me gusta. Eso es el calor, que empieza a reblandecer, se mueven placas tectónicas. Pero ¿cómo no se te ha ocurrido que es un burka? ¡Anda! Pues sí. Y si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, una de las cosas buenas que tiene Madrid es el alquiler. Tranquiler, el único sitio de momento que funciona es en la Comunidad de Madrid. Y se lo debemos a la agencia negociadora del alquiler. Gracias a este Tranquiler, pues los propietarios duermen tranquilos, no tienen que ocuparse de absolutamente nada. Va a ser directamente la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de los alquileres, y además gracias a esa extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago también van a ser ellos quienes paguen hasta que el inquilino se digne a cumplir con sus obligaciones. Si quieren informarse, solo tienen que llamar al teléfono 920 20 11, 920 20 11. Recordemos Naturgy. Eso es un consejo de Naturgy, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Se suele pensar que es el más corto, pero no, porque es el modo eco, ya que usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, vas a encontrar muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Muy bien, pues hoy los oyentes lo tienen, estarán ya, imagino, con los tambores, ¿no? Hay, además de la manifestación, los ecos de la manifestación de ayer, hay un asunto que ha despertado mucho interés entre nuestra audiencia, y es ese nuevo competidor que nos ha salido en YouTube, el expresidente José Luis Ábalos, que va a crear... mamachicho. Veremos a ver si la saca. Bueno, es que si no, ¿para qué las tiene? Menudo fraude, ¿no? Y además, es que lo veo, saldrá en el volquete y saldrá adelante con unas plumas y detrás todas en bikini. Mamachicho me toca. Bueno, pues queremos preguntar. Es que claro, ustedes han visto, ¿no? O sea, parece un picador retirado en un puticlub de carretera. O sea, ese es Ábalos. Pues mira, fíjate, te iba a leer alguno de los versos de la canción. Bueno, sabes que el programa se va a llamar La Casa en el Aire, que es el título de un vallenato, ya tiene unos cuantos años, pero la volvió a sacar a la luz hace un tiempo Carlos Vive. Bueno, pues el arranque, la verdad es que no tiene desperdicios. Te voy a hacer una casa en el aire.
El rascacielos de Madrid. Ahí Anda, Morena, ahí mismo donde la mani de ayer. Solamente para que vivas tú. Claro. Por si hay alguna duda. Nada, pluralismo ahí no. Después te pongo un letrero bien grande, un letrero luminoso. Claro. Bien elegido está el nombre de ese canal del programa. Hombre, es que antes, cuando la gente era más pacata, hacía lo mismo, era la casita en Canadá. Que también tiene casitas por ahí y por allá. Lo mismo tiene en Perú, que en Colombia, que vete tú a saber. República Dominicana. El comandante Ábalos le llamaban por sus relaciones con el narco guerrillero. Bueno, es una declaración de intenciones. Y nos dice que quiere tirar de la manta. Si me tengo que fiar de la exactitud de la letra... La gente cree que tirar de la manta es para destapar algo. No, es para taparse él. Sí. Pues queremos... Como dicen en Murcia, se tapaba maricuela y se dejaba el culo fuera. Bueno, pues ese es Ábalos. Bueno, pues ¿qué pretende Ábalos con este canal de YouTube que está a punto de lanzar? Se dice que es a partir de la segunda quincena de este mismo mes de junio. Impaciente estoy. Y si tirará realmente de la manta o, como dices tú, simplemente va a cubrirse las espaldas. Alquilar el guedón. Madre mía. 648 91 92 60 y por supuesto les leemos también en @lamanana de FJL. Yo estoy porque de una vez legalicen la prostitución. Más que nada para subir los impuestos y para saber cuántos hay en el PSOE, porque hay una confusión entre aficionados y profesionales que eso no se sostiene. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.